¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta agenda abierta. Vamos a hablar hoy de Costa Rica. Los indecisos, decimos, pondrán la nota. Cerró la campaña electoral en el país y según consultoras hay empate entre los dos candidatos a la segunda vuelta presidencial. ¿Qué pulso político va marcando este empate? Allí algunas opciones para participar. Ausencia del debate real, está indicando que hay más democracia, está indicando que hay menos democracia. La cuarta opción la suma usted si desea, ¿sí? Además, vamos a ir también en este día a ver lo que sucede en Estados Unidos. Hay un suburbio de la ciudad que ha tenido, en las inmediaciones de Dallas, Texas, ha tenido lamentablemente un tiroteo como escena ocurrida el día de ayer. En Bolivia, Freddy Morales nos va a actualizar información sobre la situación fronteriza con Chile. Argentina se dio la liberación de una concejala del Partido de los Trabajadores Socialistas, Andrea Gutiérrez, en Jujuy. Y se denuncia en esa provincia, la provincia de Gerardo Morales, donde está presa Milagros Sala, se denuncia una clara persecución política por parte del gobernador también hacia la concejala, que tiene carácter de oposición cada vez que se sienta en su curul a defender lo que pasa. En Egipto vamos a estar muy pendientes también hoy de lo que sucede. Vamos a ir sumando a través de nuestras corresponsalías más información porque el mundo árabe está hoy en día siendo respaldado por absolutamente todos los habitantes de esta orbe que deseamos paz. Cada 30 de marzo se conmemora la lucha del pueblo palestino, plantando un olivo en señal de reivindicación de los derechos legítimos de este pueblo sobre la tierra y el derecho al retorno. Hoy Israel desplegó más de 100 francotiradores en la frontera con Gaza previo a la celebración del Día de la Tierra Palestina. Preguntamos quién permite que Israel siga con esta barbarie. Estados Unidos, ONU, la industria, los señores, los perros de la guerra. Así planteadas las cosas, están esbozando, están viendo algo del material que vamos a compartir. Todos bienvenidos, así que si están de día libre y en casa por esta conmemoración que se lleva adelante quienes practican las creencias católicas, la religión católica, bueno, aprovechenlo. Vamos a compartir juntos este momento. Vamos a hablar de lo que pasa en Costa Rica. Ya está en veda electoral, lo tiene La Vanguardia. Hay una campaña que han sido catalogadas como polémicas por el uso de la religión. Costa Rica entró en el periodo reflexivo previo a esta segunda ronda del domingo tras una campaña en la cual la religión como tal jugó un papel protagonista como nunca antes, lo que generó 3 resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones condenando su uso con fines de incidir el voto. El TSE anunció que ya comenzó la veda en la que los candidatos no pueden hacer anuncios en los medios de comunicación, tampoco pueden publicar encuestas o datos estadísticos sobre el tema. Me voy a ver El País. El voto católico se perfila decisivo, dicen desde España, para las presidenciales en Costa Rica. Este voto engloba una porción de indecisos que pueden resultar claves, llevar la balanza a uno u otro lado. Más de la mitad de la población en Costa Rica es católica. Hay un empate técnico señalado por la última encuesta de la Universidad de Costa Rica y allí entonces, ya no se pueden divulgar estos datos que está mostrando este portal, allí entonces los pulsos que se van moviendo también. Sigo avanzando. Otro portal, por favor, hasta ahora. Prensa Latina. Costa Rica ante su más grave encrucijada desde 1940. Lo dice el filósofo e intelectual Arnoldo Mora. De cara al balotaje por la presidencia el próximo domingo, este hombre dice: Costa Rica se halla en su más grave encrucijada desde los 40. Mora apunta que quienes éramos niños, pero ya nos sentíamos protagonistas de la década más violenta y decisiva de nuestra historia, como fue la de los 40 del siglo pasado, no podemos sino compararla con la que hoy vivimos ya finalizando la segunda década del siglo XXI. Destaca también las ideologías antagónicas durante la Guerra Fría han sido reemplazadas, al menos parcialmente, por corrientes fundamentalistas de inspiración religiosa. Allí el elemento diferenciador en Costa Rica y esta campaña. La prensa. Costa Rica votará sin debatir temas migratorios y bilaterales con Nicaragua. La polarización surgida desde enero tras una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio homosexual entre conservadores y la izquierda progresista mantiene relegado el debate de temas migratorios y bilaterales con Nicaragua. También eso se ve en esta segunda ronda electoral que termina con las elecciones del día domingo. Así planteadas entonces las cosas, vamos a ver. ¿Quiénes podrán votar en las elecciones?
Más de 3,3 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir en segunda vuelta, decimos, al nuevo presidente. Los votantes tienen que ser ciudadanos debidamente inscriptos en la Junta Receptora de Votos. Los requisitos: ser mayor de edad, portar cédula de identidad vigente. También los costarricenses que están en el extranjero podrán votar siempre y cuando estén inscriptos en el registro electoral antes del 3 de octubre del año 2017. ¿Cómo se vota? Uno va al centro de votación, se entrega la cédula, comunica también el número de elector al personal que está siendo parte integrante de la Junta, se firma el registro electoral, se llevan las papeletas al recinto, que se supone que es un lugar secreto para votar. Luego se marca, todavía es manual, se marca con una X la casilla, la opción de preferencia, vuelve con el papel que marcó a la urna. Momento entonces que quienes forman la Junta Receptora de Votos ven las firmas en las papeletas, se da nuevamente al portador la cédula de identidad. Allí entonces se están teniendo un paneo por los hechos. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, que los candidatos son separados por la pequeña brecha de un 1%. El representante del Partido de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, tendría 43 de apoyo y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana 42 de apoyo. Son sondeos, los hace el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. A esta hora tempranito arrancamos entonces con esta información, esperando ya que pasará el domingo, el momento en el cual se va a saber el resultado electoral. Terminan a las 6 de la tarde los comicios, hablamos del domingo 1 de abril. Luego de eso, fíjense, una vez que, como pasó en la primera vuelta, el Tribunal Supremo de Elecciones informe la fecha y los pasos a seguir, ahí entonces vamos a estar expectantes de estos resultados. Hay que estar pendientes al horario de cierre y si esto en los hechos se cumple, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a gobernar el candidato electo? Aquí vemos un periodo de gestión presidencial, en este caso, duración 4 años, 2018-2022. Así vamos a ir avanzando también a revisar, por su importancia, las elecciones que se hicieron el 4 de febrero pasado. ¿Cómo se dieron allí las cosas? ¿Qué transcurría? El candidato del partido Restauración Nacional obtuvía esta votación y Carlos Alvarado el 21,74. Ganaba Fabricio con 24,78. Con lo cual, fíjense que ya ahí mismo había muy poca diferencia en cuanto al caudal de votos obtenido. Nos vamos a ir al análisis. Luis Huayna nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dato va a ser fundamental para llevar al análisis en este día, esperando lo que pase el domingo en el país? ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Desde acá de Buenos Aires los saludamos. Bueno, como bien vos decías hace un ratito, me parece que hay una gran incertidumbre en relación a las elecciones del próximo domingo de Pascua, 1 de abril en Costa Rica. Y esto se debe a lo casi el empate técnico que hay, a la tan poquita diferencia, no solo la que exhibieron en las elecciones del 4 de febrero ambos candidatos, sino además lo que las principales encuestadoras dicen a propósito de el balotaje, ¿no? Está muy pegado, y me parece que ahí el margen, el dato, si se quiere, es que el margen de error de alguna forma supera a esa poquita ventaja, y al mismo tiempo hay un nivel de abstención muy grande en la primera vuelta. Recordemos que votó casi el 66% del electorado, y se espera que más o menos el techo de votación para el 1 de abril sea más o menos el mismo, motivo por el cual ambos candidatos han buscado seducir a ese electorado indeciso, han llamado a que voten, y sobre todo Carlos Alvarado, han llamado a que voten masivamente, pero hay cierta incertidumbre, sobre todo por ese pequeño margen, y al mismo tiempo una elección que ya viene siendo desde enero para acá, como vos bien decías, muy polarizada, a partir de que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ingresa al escenario electoral y convierte ese escenario electoral casi en una discusión de términos culturales, ideológicos y yo diría religiosos. Has pegado en el punto, hablando justamente del factor religioso, sobre todo con lo que implica a la hora de captar votos, Luis. Además hablamos de un país donde no solo el voto religioso
sino la gran diferencia entre uno y otro habitante de acuerdo a su poder adquisitivo se nota muchísimo. Creo que son dos cosas que hay que evaluar también cuando uno habla de Costa Rica, no generalizar, sino tener en cuenta si estamos hablando del empresario, del que tiene colocadas grandes inversiones en Costa Rica, o si estamos hablando de la persona que necesita un trabajo para llegar en el día a día a sostener su familia. Sí, sin lugar a dudas. Lo llamativo es que este dato, en términos de estratificación, este dato socioeconómico muy claro en Costa Rica, pareciera que ha pasado a un segundo plano, insisto, a partir del fallo de la Corte del 9 de enero, donde pareciese que todos se termina de dirimir por dos candidatos jóvenes con un muy buen manejo comunicacional. Ambos vienen de experiencias comunicativas, poca experiencia política en algún punto, y una Costa Rica que hace algunos años, con la presidencia de Luis Solís, fracturó el histórico bipartidismo, ¿no? Y pareciera que entonces lo que emerge, además de mucha incertidumbre, es una Costa Rica casi que partida en tres, ¿no? De un nivel de abstencionismo muy grande, de sectores a partir de la estratificación socioeconómica más o menos acomodados, y otros sectores que vienen padeciendo dificultades económicas muy grandes. Y insisto, la agenda de la educación sexual, la agenda del aborto, lo que llaman muchos ideología de género, muchas veces de forma peyorativa, ha calado muy profundo, y pareciera entonces que es una elección de carácter sumamente cultural. A mí me sigue llamando la atención, inclusive cuando hemos visto los últimos debates, ¿no? El poco lugar que han tenido las discusiones de carácter más económica, inclusive ideológicas, y sí el espacio que han ocupado estas cuestiones vinculadas a lo religioso y a lo cultural. En esta, si se quiere, emergencia de nuevos espacios políticos, si se quiere, producto también de una histórica fractura en el caso de Costa Rica, me parece a mí de las secuelas de la socialdemocracia y sobre todo del bipartidismo y sobre todo también del Partido de la Liberación Nacional, que hay en el tiempo y a partir de que no han sabido solucionar los grandes problemas económicos de Costa Rica, aparecen estas emergencias, y estas emergencias traen este escenario bastante inédito. Me parece a mí. Uno puede ver algunos otros países, inclusive Colombia, donde esta cuestión de la ideología de género tiene mucho peso, donde el sector evangélico además tiene mucho peso en la vida política costarricense, pero bueno, aparece ahí entonces una elección inédita, donde inclusive arroja algunos déficits, si se quiere, del propio gobierno que rompió el bipartidismo, como decíamos, de Solís los últimos años. Hablaste de emergencia, hablaste de un hecho inédito en Costa Rica. Rápidamente asocié, ¿cómo no unir esos dos términos con lo que ha pasado? Que uno de los candidatos, una vez cerrada la campaña presidencial, recién en ese momento ha ido a presentar un plan de trabajo. Hablamos de una presidencial. Así es. Sí, me parece que ha sido bastante inesperado, si se quiere, en algún punto, el crecimiento fundamentalmente de Fabricio Alvarado, pero de ambos también, ¿no? Dejando de un lado a los partidos más tradicionales, que terminaron en el tercer, cuarto y quinto lugar en algún punto. Pero sí, me parece insisto, que el inesperado crecimiento de ambos, insisto, sobre todo de Fabricio, lo que supuso en la vida política costarricense este fallo de la Corte, básicamente barrió de algún punto las grandes propuestas más estructurales en materia socioeconómica, inclusive cierto discurso que uno vio más lavado en relación al continente por parte de los diferentes candidatos, inclusive algo que uno ve casi atravesado en casi todas las elecciones de la región, que es, por ejemplo, que aparece casi, aunque los candidatos no quieran, de su vínculo, por ejemplo, o su acompañamiento o su cuestionamiento a países como Venezuela, por decirlo de algún modo, que pareciera que inclusive hubo poco lugar, ¿no?, para eso. Digamos también en el marco de un país como Costa Rica, que es parte de lo que ha sido este grupo de países, ¿no?, de Lima, ¿no?, de esta suerte de club de países asociados en su capital, en la capital de Perú, de cara a la próxima al próximo encuentro de la OEA en Lima.
y donde inclusive esto queda muy de lado, la perspectiva regional y demás, en función de este escenario, insisto, inesperado por un lado, apresurado también por otro, donde se miden de modo muy vinculado a el manejo que tienen con los medios, pero pareciera que hay muchas dificultades para exhibir el proyecto político, económico, inclusive para el propio Carlos Alvarado, que tiene ahí algunas dificultades para mostrar una continuidad con el gobierno de Solís o desmarcarse de algunas cosas. Las dificultades de los países que hacen parte del Grupo de Lima. Me quedo con Costa Rica con un gran interrogante para el final, Luis. Si estamos hablando de un empate técnico en segunda vuelta, si estamos hablando de menos del 5% de diferencia entre el caudal de votos de ambos candidatos en la primera vuelta, me pregunto, el ganador, ¿cómo va a ser entonces para ejecutar su tarea presidencial, para lograr llevar el timón, sobre todo de la discusión política, con ese nivel de votos? Si hay un empate técnico, ¿y cómo va a ser entonces para unir después, porque ese es el discurso que viene de un ganador en esta clásica disputa presidencial, cómo va a ser para unir a sus ciudadanos en pos del bien común? Sí, bueno, eso es toda una dificultad, ¿no? Si el nivel de abstencionismo, de abstención, está en los términos que ocurrió el 4 de febrero con la primera vuelta, inclusive puede llegar a superarlo. Bueno, me parece que va a ser, si se quiere, bastante frágil el resultado de esta elección. Digo, si el abstencionismo, en este caso va a ser difícil traducirlo como primera fuerza, ¿no? Pero de alguna forma en la primera vuelta sí ha sido la primera fuerza en relación a los resultados que arrojaron estos dos primeros candidatos. Ahora, apareció con cierta fuerza la idea de la convocatoria a la unidad, sobre todo del lado de Carlos Alvarado, ¿no? En el caso de Fabricio eso parece un poco más lavado, más allá de que uno podría decir que el PLN lo va a terminar acompañando, ciertos sectores del Partido de la Integración Regional también, pero es incierto realmente, y me parece que la situación económica de Costa Rica mucho va a decir al respecto, de cuánta legitimidad va a terminar arrojando para uno u otro candidato, pero me parece que todo lo que vaya a suceder tras telones y en relación a los acuerdos, pactos y modos de gobierno que puedan darse para converger en cierta legitimidad y además cierta posibilidad de avanzar en el proyecto político, e inclusive me parece a mí el acompañamiento de la sociedad, insisto, algunas secuelas, este nivel de polarización y esta vinculación con lo que tiene que ver con lo que siempre moviliza socialmente, cuestiones vinculadas, identidad de género, matrimonio igualitario, derechos patrimoniales, todo este tipo de serie de ampliación o no de derechos político-culturales, me parece también que le va a proponer a la sociedad costarricense ciertos niveles de movilización, ¿no? Ya por cierto, los sectores evangélicos lo tienen, y al mismo tiempo eso se va a terminar definiendo en algún punto con los avances, me parece a mí, en términos políticos y económicos, y por otro lado, me parece también que bueno, cómo se vayan dando, digo, insisto, yo trato de no dejar aislada a Costa Rica a la hora de analizar lo que pasa en su vida política interna, sino también pensemos un poco en términos regionales, cómo se van a ir dirimiendo algunas otras elecciones en el continente en un año cargado de contiendas electorales. Es así, sobre todo con lo que se viene para México, más arriba, hablando de los famosos países que hacen parte del grupo. Gracias, Luis. Fuerte abrazo para ustedes. Te despertamos temprano. Gracias por atender nuestra requisitoria. Un gusto. Hasta luego. Investigador, filósofo desde Argentina, Luis Weinstein, hablaba con nosotros sobre esta coyuntura que se da en Costa Rica, que va a elecciones, segunda vuelta el próximo domingo. Los indecisos, decimos nosotros en Twitter, pondrán la nota. Cerró ya la campaña electoral y según las consultoras hay empate entre los candidatos que van a esta segunda vuelta. ¿Qué pulso político marca este empate? Bueno, 65% de quienes respondieron a nuestra pregunta dice marca una ausencia de un debate real. 10%, sin embargo, opina que plantea más democracia esta situación y 25% dice que plantea menos democracia. Pocos votos, o sea que son pocos los que tienen el teléfono al lado,
aunque estén mirando la tele. Quiero pensar que es así, equipo a pleno trabajando, hacemos una pausa y ya vamos a seguir desplegando otros temas en nuestra agenda. Dallas, Texas, y una situación ocurrida el día de ayer, tiroteo en Estados Unidos, nuevamente, lamentablemente. Vamos a sumar a nuestra compañera desde el lugar de los hechos para ampliarnos. Muy buenos días. Un tiroteo sucedido ayer en el estado de Texas, en la ciudad de Plano, dejó a una persona muerta y a 3 heridos, aunque afortunadamente ninguno de gravedad. Según la policía, el autor se habría dado a la fuga. Y respecto al motivo, las autoridades señalan que esta tragedia que ocurrió en un complejo residencial apunta a que sería un caso de violencia doméstica. Así, este es el último suceso que demuestra una estrecha conexión entre la violencia con armas y la violencia de género. Ya investigadores han identificado ese patrón de autores de tiroteos con historiales de violencia de género. Ejemplos de esto son los perpetradores de masacres como la de la escuela Sandy Hook, como la masacre de Boston e incluso una tragedia que sucedió la semana pasada en Maryland en una escuela secundaria. Gracias, Francesca. De inmediato me voy a suelo boliviano. Freddy Morales con nosotros actualizando la información, temas que a esta hora se dan en el país. Freddy. Buenos días. El presidente Evo Morales insistió en una apertura al diálogo con Chile para solucionar mediante el mecanismo de la negociación los asuntos pendientes que tienen ambos estados. El mandatario boliviano incluso ha mencionado en varias oportunidades la necesidad de avanzar en un proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con su vecino, relaciones interrumpidas hace 40 años cuando fracasó una de las varias iniciativas bilaterales para resolver la demanda marítima de este país. Morales ha insistido en tender la mano a las autoridades chilenas al acercarse a su fin la demanda que planteó el año 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que Chile culmine de buena fe más de una decena de negociaciones destinadas a solucionar la mediterraneidad del país. Chile, en 1879, se anexó los 120.000 kilómetros de territorio que vinculaban a Bolivia con el Océano Pacífico. El presidente Evo Morales ha explicado que si avanza el diálogo, aún antes de que el Tribunal de La Haya emita su fallo, lo que podría suceder antes de fin de año, los dos países podrían avanzar en la solución de temas pendientes, como el de las aguas del Silala, que por iniciativa de Chile procesa también la Corte Internacional de Justicia desde el año 2016. Bolivia y Chile mantienen un diferendo sobre esas aguas hace más de un siglo. Bolivia afirma que se trata de más de 70 manantiales que nacen en su territorio en el departamento de Potosí y que hace un siglo se autorizó a una empresa chilena que las canalice hacia ese país para uso de un ferrocarril, pero que anulado el ferrocarril, Chile sigue usando sin haber pagado nunca a Bolivia. Chile afirma que esas aguas constituyen un río internacional, por tanto, las aguas son de libre uso. Ese diferendo, al igual que la demanda marítima boliviana, se espera sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Gracias, Freddy. Me voy a Argentina. Pasan cosas en Jujuy, además de la detención allí de Milagro Sala. Hay un nuevo hecho condenado también por medios de comunicación en todo el mundo. Sabrina, adelante. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Esta madrugada, alrededor de la 1:30, fueron liberados todos los detenidos en la provincia de Jujuy, entre ellos el abogado Héctor Huespe, la concejala del Frente de Trabajadores de Izquierda, Andrea Gutiérrez, y 4 estudiantes que estaban reclamando frente a la Casa de Gobierno que no se cierren los centros de educación para jóvenes y adultos. Estaban desde hacía 3 días en una protesta absolutamente pacífica. Habían instalado un gazebo en una parte de la vereda de la Casa de Gobierno sin interrumpir el tránsito, sin afectar absolutamente en nada la circulación ni ningún derecho de ningún ciudadano. Sin embargo, en la noche del jueves fueron detenidos por la policía de la provincia de Jujuy. A la salida, cuando fueron liberados, los esperaban un centenar de estudiantes, militantes, dirigentes de distintos sectores, y allí el abogado Héctor Huespe señaló que
Esto fue una clara muestra del nivel de persecución política que se vive en la provincia gobernada por Gerardo Morales y advirtió que esto es un serio peligro para todos los ciudadanos. Recordemos, era una protesta absolutamente pacífica, donde simplemente exigían al gobierno que no cierre los centros de educación para jóvenes y adultos. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina. De inmediato a Egipto se dieron las presidenciales allí. 4 de abril es cuando el gobierno comunique, las autoridades electorales, en verdad, comuniquen quién fue, datos oficiales, el ganador. Hay una previa, hay una espera y ahí está Josbel con nosotros para ampliarnos. Adelante. Gracias, saludos para ti y para toda nuestra teleaudiencia. En efecto, después de 3 días de elecciones presidenciales en Egipto y de haberse iniciado todo el proceso de escrutinio, se espera el resultado final que será anunciado el próximo 2 de abril. Hasta ahora lo que se ha informado son datos preliminares, los cuales indican que el candidato Abdel Fattah al-Sisi ha logrado una amplia ventaja frente a su único oponente, Mustafa Musa. Según medios oficiales, al-Sisi tiene seguro más del 90% de los votos, mientras que Musa solo ha obtenido hasta ahora el 3%. En caso de la participación ciudadana se espera sea más del 40%. Ayer se hablaba de un 42%. En este sentido, observadores han dicho que como los resultados de participación varían en las distintas gobernaciones, es preferible esperar a los resultados del día, sí, de los resultados finales. Importante tener en cuenta que el padrón electoral de Egipto en estas elecciones era de casi 60 millones de electores. De esas cifras, según se ha informado, solo 25 millones ejercieron el voto, de los cuales alrededor de 23 millones lo hicieron a favor de al-Sisi. Musa, por su parte, ha recibido, según estimaciones, alrededor de 750.000 votos. Con respecto a las boletas anuladas, se está hablando de aproximadamente un 5%. Estos son datos preliminares, reitero, pero sin lugar a dudas demuestran una cómoda ventaja para al-Sisi. Los resultados finales, recordemos, se informarán el próximo lunes y si los números no varían, el candidato Abdel Fattah al-Sisi sería reelecto como presidente de Egipto por un nuevo periodo de 4 años. Esta es la información que tenemos. Adelante. Muchas gracias, compañero, a todos. Muchas gracias. Momento de girar, momento de irnos a otras informaciones, en este caso procedentes del mundo deportivo. Rosa Ángel Guiros con nosotros. Hola, Rosita, ¿cómo estás? ¿Qué hacías escondida ahí atrás de tan vasquito? ¿Sí? Comentando con los camarógrafos. Oh, ¿qué estaban hablando? Del deporte. Comenzó la Serie Mundial ayer y ya los latinos están allí. Todos vieron béisbol, pero los ¿no? detalles, sí, los detalles más adelante en la emisión deportiva. Dale, arranquemos con lo que es. Claro que sí. Nos parece muy bien. Les comentamos otras informaciones y es que el venezolano Artur García se alzó como ganador de la etapa número 7 de la 75ª edición de la Vuelta a Uruguay, que sigue liderando el argentino Juan Pablo Dotti. García concluyó el recorrido de 114 kilómetros entre Tacuarembó y las Tocas de Caraguatá en 2 horas 38 minutos y 16 segundos. Tras García llegó el argentino Daniel Zamora y el venezolano Pedro Gutiérrez con un pelotón a 17 segundos de diferencia. La clasificación la lidera Dotti con un tiempo acumulado de 26 horas 10 minutos y 43 segundos a 3 segundos del uruguayo Federico Moreira y a 7 del brasileño Cao Omerense. La octava etapa, que se correrá este viernes, tendrá primero un tramo contrarreloj de 23 kilómetros dentro de la ciudad de Melo y después un recorrido de 105 kilómetros en el este del país. El chileno Pablo Quintanilla se proclamó campeón de la primera prueba del Mundial Todoterreno 2018, la Abu Dhabi Desert Challenge, por delante del inglés Sam Sunderland y del argentino Kevin Benavides. Quintanilla, que el año pasado concluyó en segundo lugar por detrás de Sunderland, se sacó la espina y pudo conseguir la victoria en la última etapa. La ventaja obtenida a lo largo de la competencia le permitió no arriesgar y asegurar la victoria al final. El austriaco Matthias Walker fue el vencedor de la etapa con Benavides a solo 5 centésimas de segundo. Quintanilla terminó a 1 minuto y 25 segundos del vencedor y sacó más de 5 minutos en la general a Sunderland.
El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, partió a Beijing con destino a Corea del Norte, donde se espera su reunión con autoridades de ese país sobre diversos temas deportivos. Bach llegó a Norcorea junto a otros miembros del organismo deportivo y hasta ahora se desconoce la duración y agenda de la visita, que ya no hay anuncios por parte ni del gobierno de Pyongyang ni por el COI. El presidente del COI había anunciado a mediados de febrero su intención de viajar al país asiático luego de la conclusión de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, evento histórico tras el acercamiento de Corea del Norte con su país vecino. Para Bach, el desfile de ambas naciones en los Juegos Invernales de Pyeongchang significó un poderoso mensaje de paz lanzado a todo el mundo. Lista la información deportiva por los momentos. Más Gracias, adelante. Rosita. Nada. Pausa rápida, ya volvemos. De inmediato a los hechos. Alma Yedin, coordinadores de la Gran Marcha del Retorno, dicen: la marcha volcará la mesa y no se comparará con la marcha del año 2012. ¿De qué hablamos? Si los palestinos toman su decisión de restablecer su derecho al retorno según el párrafo 11 de la resolución 194 de la ONU, esta resolución fue reafirmada en Naciones Unidas más de 130 veces, establece que los refugiados deben regresar a sus tierras y hogares de los que han sido desplazados. Teniendo en cuenta todos estos datos, la marcha de gran regreso es un verdadero golpe en la cuestión palestina. Estoy al tanto de lo que digo. Esta frase, vicepresidente del Comité Internacional de Coordinación para la Marcha de Regreso, la pronuncia justamente uno de sus integrantes, hablando, agregando información y sumando información sobre estos hechos. Está diciendo que esto fue un golpe de Estado en el trato con la cuestión palestina. El camino es el corazón de la mesa en la cara de todos. Ahora el palestino ha decidido usar la resistencia suave, pacífica y no violenta para forzar a todos y poner a prueba sus intenciones, ya sea que estén manipulando el problema palestino o si realmente tienen soluciones. Cuidado con las traducciones aquí, cuando justamente hacemos la traducción al español de los idiomas originales en los cuales han sido publicados estos artículos o estas noticias, presten atención a ese punto. Al Jazeera, granjero palestino muerto por ataque de Israel en Gaza. Un agricultor palestino fue asesinado, fuego de artillería sionista cerca de Khan Yunis, esto en Gaza. Información aportada por el Ministerio de Salud palestino. Según los testigos, la víctima, identificada como Omar Samur, de 31 años, estaba en su tierra, cerca de la frontera, cuando ocurrió este hecho el viernes. No usamos en la traducción incidente, no es un incidente, es un acto donde el cual quien agrede tiene claro el uso de la violencia. Agencia de noticias AFP, en este caso, está volcando la información. Dice el mismo medio que no hubo confirmación inmediata por parte del ejército sionista. El incidente ocurre antes de una importante manifestación, dice este medio, y está hablando de lo que pasa hoy, Día de la Tierra Palestina. Marca el día 30 de marzo, cuando 6 ciudadanos palestinos, año 76, fueron asesinados por fuerzas sionistas durante las protestas por las confiscaciones de tierras israelíes. Fíjense toda la dialéctica que hay que desarmar. Año 67 había una cuestión puntual para respetar respecto a la tierra. Esto no se ha respetado y sin embargo AFP dice que esa tierra era de Israel y que en el momento de ser confiscada la tierra se dieron los hechos. Ejército hiere a 7 palestinos en Gaza. IMEMC, soldados sionistas, dispararon el viernes por la mañana a 7 ciudadanos palestinos en la franja de Gaza, justo cuando los palestinos, dicen aquí, cuando los palestinos comenzaban las procesiones en sus tierras a cientos de metros de la cerca fronteriza. Hablamos de la región costera. Fuentes médicas dieron un parte, los soldados dispararon a 3 palestinos en un campo de refugiados de Al-Boreij, centro de la Franja de Gaza, 1 en Rafah, sur de Gaza, y 3 en Jabalia, parte norte de la región costera. Este ataque se dio justo cuando comenzaban las procesiones en la Franja de Gaza, mientras que los palestinos estaban a cientos de metros de la cerca fronteriza.
Hispan TV, Hamas no teme amenazas de Israel de cara a marcha del regreso. El gran pueblo de Palestina no está temiendo a las amenazas que hace el régimen sionista de cara a esta gran marcha que está programada para hoy viernes en la bloqueada, agredida franja de Gaza. Información aportada por un alto miembro del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas. Sea cual sea la amenaza del régimen ocupador, dice Hamas, no atemoriza ni a nuestros niños, nuestro pueblo es grande y no hace caso de las intimidaciones. Subjefe político de Hamas pronunciaba estas palabras, Jalil al-Haya. La marcha del regreso es, en opinión de este hombre, la verdadera interpretación del compromiso y la firme voluntad de los palestinos de volver a su tierra de la cual fueron expulsados. La Haya, mano derecha de Yahya Sinwar, jefe del Consejo Político de Hamas en la Franja de Gaza, recalcó que el gran mensaje al mundo es que la nación palestina no acepta sustitutos para su patria. Sigo. Telesur. Israel despliega 100 francotiradores en la frontera de Gaza. Si vieran cómo están apertrechados estos funcionarios, hasta perros cargan, así como lo escuchan. Ya le voy a dar RT a esas imágenes, así pueden ir viendo más sobre el tema. Habló aquí el jefe principal de la fuerza sionista, el teniente Eisenkot, informando que el ejército, como si no sobraran las imágenes y como si no vieran los ciudadanos palestinos el amedrentamiento, han desplegado 100 francotiradores en la frontera con Gaza, esperando a ver cómo se comportan los ciudadanos palestinos en el Día de la Tierra Palestina hoy, día en el cual se conmemora, decíamos, el asesinato de 6 palestinos, asesinato a manos cometido por el régimen de Israel, año 76. Aquí se publica también, este medio publica una entrevista que dio al diario Yediot Aharonot, la autoridad de Israel, señalando que esperan que este viernes inicien más de 6 semanas de protestas los palestinos por la decisión de Estados Unidos de llevar a mayo el traslado de su embajada a Jerusalén, una medida que la dirección palestina, el pueblo completo, ha tachado de provocación. La orden coincidirá también con la celebración del Día de la Nakba, conmemorada por los palestinos el 15 de mayo. Palestina Liberation avanza la construcción de asentamientos ilegales sobre Palestina. Del 67 hasta ahora no paran. Esta ONG Pasa Ahora ha publicado un informe anual sobre la expansión de las construcciones de los asentamientos del régimen sionista en territorio ocupado palestino, anunciando además que estas actividades aumentaron 17% solo el año pasado. Según este reporte, Israel comenzó la construcción de 2.783 unidades habitacionales en 2017, 17% más que el promedio anual desde que Netanyahu llegara al poder en el año 2009. Netanyahu tiene claro de desafiar una y otra vez la condena global a esta medida ilegal. Ya vamos a ver con nuestro invitado que está esperándonos en el estudio por qué nadie hace y logra un control real de los hechos y nadie le pone el bozal que necesita Israel, que cargan hoy por hoy sus propias unidades militares, perros con bozal, para lanzarlos en el momento de los hechos en esta frontera con Palestina. Es realmente atroz lo que estamos viendo en este día en imágenes que recibimos desde Palestina. Vamos a avanzar si tenemos otro portal porque vamos a ir también hablando de lo que va pasando. Fíjense cómo Israel detuvo a cientos de trabajadores palestinos, aquí los números, en una operación llamada Biur Chametz, tachada por activistas de derechos humanos como racista y parte de una limpieza étnica. Información del martes, medios de comunicación sionistas. 2.300 soldados de la ocupación irrumpieron desde el sábado en decenas de casas ubicadas en la llamada Línea Verde, que separa territorios administrados por el Estado palestino de los territorios que usurpa Israel. Allí la detención de 569 personas en esta operación, en la cual desplegaron 2.300 soldados israelíes. Entre los arrestados, 17 están acusados de acoger a trabajadores palestinos, 24 de transportarlos y 8 de emplearlos en actividades laborales. 8. Estas operaciones continuarán mientras sea necesario en diferentes áreas como parte de los operativos que llaman de seguridad para evitar que ocurran incidentes. Lo dijo Miki Rosenfeld, portavoz de la Policía
de Israel. Vamos a sumar, la Comisión de Prisioneros Palestinos y Expresos, agregamos más información, dijo el jueves que los asuntos de las fuerzas de ocupación de Israel que detuvieron a 562 niños palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este desde que Donald Trump se sentó en la Casa Blanca, allí tienen este número, a ver a quién le importan estos niños en un día que es tan especial para el pueblo palestino. Sigo avanzando con los datos. Esta comisión dijo en una declaración que Israel recientemente intensificó arrestos arbitrarios contra niños palestinos y arrestó a 562 en los últimos 3 meses y medio. El número de niños detenidos es el 25% del número de palestinos detenidos por fuerzas de ocupación en el mismo periodo. La comisión añadió, Israel aprobó un conjunto de leyes que permiten la detención de niños palestinos infligiendo graves sanciones, señalando que los niños detenidos son sometidos a formas de tortura física y psicológica. ¿Entiende ahora cuando le digo a quién le duelen estos niños? Medios de comunicación hebreos han revelado que Israel, Jordania, Egipto y Ramallah mantienen conversaciones consideradas secretas para evitar una escalada en los efectos de esta marcha del retorno que está programada para mayo. Ahí sí se unen todos. El pueblo palestino celebra en mayo cada año el aniversario del día de la Nakba, coincide con la fiesta de la Pascua judía y con las celebraciones del Día de la Independencia israelí, y que coincide además este año con la fecha prevista de traslado por parte de Washington de su embajada a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Hay un diario hebreo que también ha informado en su edición del martes de que se teme que los eventos se solapen y se transformen en una escalada de acontecimientos que puedan arrastrar a toda la región a un escenario de confrontaciones violentas. A esta hora vamos a sumar palestinos en Gaza marchando, a ver las imágenes, a ver lo que vamos a tener a esta hora, en vivo completamente. Y aquí sí, por favor, vamos a la imagen porque voy a sumar a nuestro invitado de inmediato, conoce el lugar de los hechos, ha estado en este suelo y desde allí va a ir ampliando. Vente, por favor. Bienvenido. Gracias. Con gran emoción te veo recibiendo las imágenes. Ahí está tu gente, así está hoy. Bueno, ríos de gente, las imágenes hablan por sí mismas, es el anhelo histórico de nuestro pueblo por regresar a su tierra. Es el anhelo que lleva los refugiados palestinos, 70 años de ocupación, del olvido permanente y completo y del silencio y de la conspiración de las capitales imperialistas del mundo en contra de la voluntad y el derecho internacional que brinda a nuestro pueblo del derecho al retorno. Estas son las imágenes del pueblo palestino pacíficamente marchando, mostrándole al mundo de que las decisiones de esa nueva administración estadounidense encabezada por Trump no van a pasar. No va a pasar la decisión de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Jerusalén es nuestra. Los refugiados palestinos, a pesar de pasar 70 años en los campamentos de refugiados, a pesar de todas las torturas que Israel ha hecho en contra de ellos, a pesar del olvido internacional, siguen ahí, siguen firmes, siguen resistiendo, niños, mujeres, ancianos, los ancianos entregando el mensaje de paz y el mensaje de la tierra ancestral a sus hijos y bueno, hoy marchando en contra de esa ocupación. Yo quiero que nos fijemos, empecemos a detallar esta imagen, repito, imagen absolutamente en vivo, no sé si lo estamos poniendo, pero esto es vital, en vivo, lo estoy viendo ahí en el monitor. Miren la cantidad de gente joven, por eso nos hemos ido a ampliar directamente la imagen, para tomar todos los detalles. Fíjense que la gente joven aquí es mayoría, que también ahí radica la esperanza para Palestina, tener a su gente joven defendiendo su terruño, su fuente de trabajo, su soberanía, su derecho, que ONU y todos los países que han dado su voto a esta resolución, más de 130 veces también lo dicen. Por supuesto, nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por ser un pueblo rebelde, independientemente de la edad, a pesar de que somos un pueblo vivo, joven, ¿no? Y ahí encabezando las filas, ¿no? Las primeras filas del enfrentamiento con la ocupación. Esa juventud
reafirma una vez más de que es una juventud comprometida con la causa palestina, de que es una juventud, a pesar de las torturas, sigue aferrada a sus derechos, que son garantizados por la ley internacional, por la ONU, pero que esta ONU y estos mecanismos internacionales han fallido una y otra vez para traducir en el terreno prácticamente el retorno de esos jóvenes. Del otro lado de la línea, ¿quiénes son los que están apertrechados ahí atrás? son los famosos, las famosas fuerzas de la ocupación israelí. Ahí están tras sus vestimentas y bien equipados y bien preparados para dispararle. Ya hoy se ha registrado un palestino, se martirizó en horas de la mañana, y se preparan, por supuesto, a dispararle al primero que se acerca a la frontera. La intención de esa marcha, como bien lo ha declarado todas las organizaciones palestinas, tiene un carácter táctico y estratégico. El carácter táctico, primero que todo, es mostrarle al mundo de que nuestro pueblo sigue vivo, nuestro pueblo sigue aferrado a sus derechos, y un carácter estratégico que por supuesto se llevará otra vez en mayo para llevar a cabo una otra vía de retorno de los refugiados, sin causar, por supuesto, bajas, sin causar provocaciones, sin llevar a cabo, darle al enemigo pretextos como para llevar a cabo una masacre, porque ellos están bien preparados. Gabi Aziknot, el jefe del ejército de la ocupación, ya dio órdenes a sus soldados de dispararle a todos los palestinos. Ya hay más de 100 francotiradores alrededor de la Franja de Gaza, y no solamente en la Franja de Gaza, se está esperando también marchas de retorno en el Líbano y en otros lugares de combate con la ocupación. Ya vamos a ir a analizar más a profundidad el tema. Lo que no quería perderme en absoluto era la disponibilidad de estas imágenes en vivo, porque nos lleva más a conocer más de tu causa, de tu lucha, de tu pueblo. Pregunto, cortito, ¿qué hora es la diferencia horaria que tenemos allá? Bueno, tenemos 7 horas de diferencia con Palestina. O sea que hay más gente que se va a sumar y que va a completar. Por supuesto, está convocada el rezo del viernes, es el rezo, de todos los viernes del pueblo palestino, los musulmanes del pueblo palestino. Se está convocado a que sean ahí mismo para concentrar a la mayor cantidad posible de personas. Quisimos ir de inmediato con las imágenes en vivo porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener imágenes en vivo, porque también acá hay un manejo de la electricidad y del agua que hacen las fuerzas sionistas, y con esto también amedrentan la vida al pueblo palestino. Esperamos, que ellos arremeten contra todos los medios de comunicación. Estamos seguros de que ellos no quieren que imágenes como estas le lleguen al mundo. Estamos seguros que ellos intentarán de cortar la luz, de sabotear las señales, como para interrumpir esas imágenes que hablan por sí mismas. No necesita a nadie hablar. Es un río de gente, de personas que quieren regresar a su territorio, de personas que anhelan regresar a su territorio, como ejerciendo su derecho a retorno. Te pido un segundo nada más. Viene la cámara conmigo. Nos preparamos a hacer una pausa. Las imágenes están en vivo. Toda la información que tengamos acerca de este día la vamos a estar mostrando en pantalla de Telesur. Miren allí todavía la bandera, todavía los carros, así, con esta diferencia entre lo sofisticado de uno y lo rústico de otro. Están viendo dos pueblos y una causa, en este caso, en el medio. Pausa rápida, ya volvemos. Moaz Musa con nosotros, me está hablando de lo duro que es para él estar en este día en suelo latinoamericano y no en el lugar donde se dan los hechos. Moaz. Por supuesto, pero por lo menos nosotros hemos aprendido, acumulado una experiencia durante todos esos años. Los palestinos somos embajadores de nuestra causa donde quiera que nos toque estar. Los palestinos que están en los territorios ocupados les toca una tarea muy grande. Los otros palestinos que se encuentran en otros países, en otras realidades, les toca otra tarea, exponer esa realidad y tratar de ser embajadores con nuestras voces, con nuestras conductas, para transmitirle al mundo nuestro mensaje de paz.
Cada 30 de marzo se conmemora esta lucha del pueblo palestino. Lo está viendo en pantalla de Telesur y es necesario, me quedan pocos minutos porque fuimos con las imágenes en vivo y sobre eso fuimos conociendo un poco más de la causa de la resistencia, de cómo el pueblo se une justamente en el día a día en Palestina para salir adelante haciendo valer sus derechos o intentando que se los respeten. Me queda poco tiempo, pero es fundamental también hablar en este día de lo que implica el olivo, de la necesidad del pueblo palestino y de tener en claro también en los hechos quién le va a poner el tope a Israel parando estas acciones genocidas que ejecuta contra el pueblo palestino. Bueno, en un día como hoy, hace 42 años, nuestro pueblo, en un lugar muy querido para nosotros, como todas las partes de nuestro pueblo, en 1976 nuestro pueblo, dentro del Estado sionista de Israel, se rebela contra las confiscaciones de tierra y todos los días, todos los años, en marzo, el 30 de marzo, conmemoramos ese día para reafirmar, ¿no?, nuestro apego a la tierra. Hoy me llega a la memoria las palabras de nuestro poeta nacional, Mahmoud Darwish. Sobre esa tierra hay algo que merece vivir, sobre esta tierra está la señora de las tierras. Esos hombres y estas mujeres, estos niños que estaban marchando, traducen literalmente lo que nuestro poeta nacional había dicho. De verdad, nuestro pueblo anhela regresar a su hogar, anhela construir su Estado independiente, anhela ejercer su derecho a la autodeterminación, y los únicos que pueden frenar, ¿no?, ese genocidio son, primero, los palestinos con su unidad, con su firmeza, y segundo, bueno, un mundo más equilibrado, un mundo que ejerce más acciones y habla menos de derechos, que haga más por los derechos y por la democracia y por la paz, y que, bueno, hable menos del mismo. Nuestro pueblo ha estado esperando 70 años, ya basta con 70 años de sufrimiento y de dolor para nuestro pueblo. Más de 58 de campamentos de refugiados distribuidos en los distintos países. En aquel momento eran 800.000 refugiados, hoy superan los 6 millones de refugiados. Estamos hablando del caso de los refugiados más grande del mundo que todavía no se ha resuelto. Y además Trump sale y empieza a amenazar y dice que, bueno, el expediente de los refugiados tiene que acabar. El financiamiento que Estados Unidos le otorga a la Agencia de las Naciones Unidas para financiar o, bueno, ayudar al caso de los refugiados disminuyó de 365 millones de dólares a 65 millones de dólares, un saboteo directo, flagrante, en contra del compromiso de Estados Unidos hacia el tema de los refugiados. ¿Por qué nosotros decimos compromiso? Ese no es un financiamiento que Estados Unidos ayuda al pueblo palestino, no, es un compromiso, porque Estados Unidos es un país que causó y estuvo, bueno, involucrado directamente con la catástrofe de nuestro pueblo, con el Nakba de nuestro pueblo. No solamente Estados Unidos, sino Gran Bretaña, Francia y todos los que colaboraron con la creación del Estado Unida de Israel a costas de los derechos inalienables de nuestro pueblo. Gracias, Moa. Gracias a ustedes. Adherimos en el abrazo a la causa en cada uno de los niños palestinos. Allí estamos. Quienes somos mamás, más que nunca hoy estamos presentes y allí también. Cada 30 de marzo se conmemora la lucha del pueblo palestino. Hoy hemos preguntado en Twitter, ¿quién va a ser justamente el que pare este genocidio? ¿Quién permite que Israel siga con la barbarie? 56% dicen Estados Unidos, 20% dicen Naciones Unidas, el 24% dice la industria de la guerra. Así las cosas, hasta aquí nuestra agenda abierta. Acompáñenme, por favor, para darle espacio a Daniela, que ya está con nosotros también, para sumar más noticias desde el sur.